Capítulo 10. Una vida de libertad. La práctica del secreto. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 3 y 4. En general, el alma hace un progreso mayor cuando menos lo piensa, y más frecuentemente cuando se imagina que lo está perdiendo. San Juan de la Cruz. El alcalde Richard J. Daley es tan famoso en Chicago por sus equivocaciones como por su habilidad para conseguir votos en los lugares más inesperados. Se han dedicado libros enteros a conservar las crónicas de sus proclamaciones, entre ellas esta clásica, dicha durante los disturbios de 1968, la policía no está aquí para crear el desorden. Está aquí para conservarlo. De vez en cuando, una de esas afirmaciones contenía tanta verdad, aunque no fuera intencionalmente, que había que detenerse para meditarla. Una de ellas fue la dicha por Daley en una ocasión acerca de sus enemigos: me han difamado, me han crucificado, sí, y hasta me han criticado. Era como si dijera, la difamación y la crucifixión las puedo soportar, pero las críticas no, eso sí que es un golpe bajo. En otra ocasión, Eisner expresó el mismo sentimiento en una pregunta inolvidable: cualquiera puede hacer alegaciones, pero, ¿dónde están los que critican? Al alcalde Daley no le gustaba ser criticado. No es el único. ¿Por qué será que tantas veces respondemos a las críticas de una forma tan fuerte? Creo que eso revela una seria adicción en muchos de nosotros. Esta adicción no tiene nada que ver con la dependencia química o el abuso de sustancias. No hay grupo con 12 pasos para ayudar a la gente a combatirla, no hay centros de tratamientos Betty Ford para desintoxicarse. Me refiero a lo que podría llamar adicción a la aprobación. Hay quienes viven esclavizados a lo que piensan los demás de ellos. Esta adicción toma muchas formas. Si con frecuencia vemos que nos sentimos heridos por lo que dicen de nosotros los demás, porque la gente expresa de nosotros unas opiniones que no son brillantes, es probable que la tengamos. Si tenemos el hábito de compararnos con los demás, si vemos que nos ponemos a competir en las situaciones más comunes, es probable que la tengamos. Si vivimos con una persistente sensación de que no somos lo suficientemente importantes, o especiales, o nos sentimos envidiosos por los éxitos de otra persona, es probable que la tengamos. Si estamos todo el tiempo tratando de impresionar a la gente importante, es probable que la tengamos. Si nos preocupa que alguien pueda pensar mal de nosotros y descubre que somos adictos a la aprobación, es probable que la tengamos. Al igual que otros adictos, hacemos lo que sea para satisfacernos cuando nos sentimos desesperados. Sin embargo, al igual que ellos, descubrimos que no hay ninguna de esas satisfacciones que dure para siempre, así que seguimos regresando en busca de más. Henry Nouwen pone este problema en perspectiva. La cuestión aquí es esta pregunta: ¿de quién soy, de Dios o del mundo? Muchas de mis preocupaciones diarias sugieren que pertenezco más al mundo que a Dios. Una pequeña crítica me enoja, y un pequeño rechazo me deprime. Un pequeño elogio me levanta el espíritu y un pequeño éxito me emociona. Con frecuencia, soy como un pequeño barco en medio del océano, totalmente a la merced de sus olas. La alternativa: vivir libres junto a nuestros críticos. La alternativa a esta adicción, la vida que usted siempre ha deseado, es una vida de libertad. Lewis Midis escribe: una de las bellas artes de la vida amable es el arte de vivir libres junto a nuestros críticos. Cuando tenemos la gracia de ser libres en presencia de los que juzgan nuestra vida y evalúan nuestras acciones, tenemos libertad cristiana. Este es el tipo de libertad que les describía el apóstol Pablo a algunos de sus críticos: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes en cualquier tribunal humano, es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, el que me juzga es el Señor. A Pablo le preocupaba muy poco decirles a los corintios que lo dejaran en paz. No les dijo, no es nada. Le seguía importando lo que pensaran de él, pero no le importaba demasiado. Las críticas ya no podían sacudir su tranquilidad. Su equilibrio y su bienestar se apoyaban en la aceptación por parte de un tribunal superior: el que me juzga es el Señor. A Pablo no le importaban demasiado los críticos.
Imagínese lo que sería recibir las críticas o los juicios de manera que le preocupen muy poco. Imagínese lo que sería sentirse liberado de la necesidad de impresionar a alguien. Imagínese que nuestra estima personal ya no descansara en que alguien notara lo listo, atractivos o prósperos que somos. Imagínese lo que sería tener la capacidad de sentir amor genuino por alguien que no nos aprueba. Como adictos a la aprobación siempre nos hallamos a la merced de la aprobación de las opiniones de los demás. De aquí el viejo cuento del predicador: yo me iba de mi última iglesia y una señora estaba llorando en la recepción de despedida. No se sienta triste, le dije, seguramente el próximo pastor va a ser mejor que yo. Eso fue lo que nos dijeron la última vez, contestó entre sollozos, pero cada vez son peores. Esta adicción ha existido desde que Caín sintió que Abel ofrecía un sacrificio mejor que el suyo. Caín mató a su hermano basado en la cuestión de quién hacía mejor las cosas en el intento por ser agradable a Dios. Por eso vemos que esa enfermedad nos puede atacar en el centro mismo de nuestros esfuerzos por llevar una vida espiritual. El síntoma primordial es la tendencia a confundir nuestra actuación en algún aspecto de la vida con nuestro valor como personas. El resultado es que buscamos de la gente el tipo de aprobación que solo puede satisfacer cuando procede de Dios. Pablo reprende esta adicción cuando le escribe a la iglesia de Gelasche: que busco con esto, ganarme la aprobación humana o la de Dios. Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros no sería siervo de Cristo. Más perturbadoras aún son las palabras del apóstol Juan. Los líderes religiosos estaban comenzando a creer en Jesús, porque pensaban que su mensaje tenía sentido, pero no estaban dispuestos a confesar su fe. Es decir, no estaban dispuestos a convertirse en discípulos de Jesús. La razón era que preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Yo conozco el sabor de esta droga, y sé lo que se siente cuando no se tiene. Cada vez que me presento ante la congregación para predicar, la gente escucha mi voz, pero yo oigo otra voz más desconcertante en el interior de mi cabeza. También es mía. A veces proclama: esto dice el Señor, pero otras veces, más que las que me gustaría admitir, esa voz tiene mucho menos de profética. ¿Qué van a pensar de mí?, se pregunta esa voz. A veces me siento menos parecido al profeta Amós, y más a Sally Fields en la distribución de los premios de la Academia. Siento que quiero decir como ella cuando ganó su segundo Oscar. Les gustó de veras. No me gusta esa voz que habla como Sally Fields. Quisiera tener una voz más parecida a la de Rhett Butler para poder recibir las evaluaciones posteriores al culto con un, francamente estimado. Cuando Jesús hablaba era libre de la necesidad de crear una impresión. Era libre para decir la verdad con amor. Era libre con la libertad del amado de Dios. Pero la voz que nos habla en nuestro interior no es libre. La mueven el ego y el orgullo. Es desagradable, y la apagaríamos si pudiéramos, pero apagarla no resulta tan sencillo. ¿De dónde procede esa voz? Nuestro otro generalizado. El sociólogo George Herbert Mead describió acerca de lo que él llama el otro generalizado, la representación mental que llevamos en nuestro interior de ese grupo de personas por cuyo criterio medimos nuestro éxito o fracaso. Nuestra autoestima y nuestra valoración propia se hallan envueltas mayormente en la valoración de nosotros que hacen ellos. Nuestro otro generalizado es un compuesto de todos los Iskells y Everts de nuestra vida, de todos los críticos, cuyo pulgar erguido o invertido tiene peso emocional para nosotros. Piense en este problema como una especie de jurado mental en el cual se encuentran todas las personas que nos califican, como otros tantos jueces que estuvieran evaluando a un patinador olímpico. Es casi seguro que nuestros padres estén allí. Probablemente estén allí algunos de nuestros maestros de la escuela, y algunos miembros significativos de nuestro grupo de compañeros, sin mencionar a nuestro jefe, compañeros de trabajo, vecinos y tal vez otros miembros de nuestra profesión. Se llena bastante ese lugar. Por supuesto, en realidad, nunca sabemos con certeza todo lo que cualquier persona piensa en realidad acerca de nosotros. Una parte de la ironía de este otro generalizado es que en realidad, no es otro en absoluto, es lo que nosotros pensamos que los demás están pensando. Alguien escribió en una ocasión que cuando uno tiene 20 y tantos años, vive para complacer a los demás. Cuando tiene 30 y tantos,
se cansa de tratar de agradar a los demás, así que se disgusta con ellos por hacerlo preocuparse por lo que piensan. Y cuando tenemos 40 y tantos años, nos damos cuenta de que, al fin y al cabo, nadie estaba pensando en nosotros. Lamentablemente, aunque nos podemos decir a nosotros mismos que los demás no están pensando en nosotros, esa información sola no nos trae una verdadera libertad interior. Cuando nuestra identidad depende de si nos perciben como personas exitosas o no, estamos listos para entrar en la adicción de la aprobación. Es nuestra percepción de nosotros mismos la que está en juego. ¿Quién soy?, pregunta Henry Nouwen. Soy aquel que agrada, a quien elogian o admiran, que no agrada a quien odian o desprecian. Ya sea pianista, negociante o ministro, lo que importa es cómo me percibe mi mundo. Si lo importante para los demás es que esté ocupado, entonces tengo que mantenerme ocupado. Si tener dinero es señal de una libertad real, entonces tengo que buscarme mi dinero. Si conocer a muchas personas es prueba de lo importante que soy, entonces voy a tener que hacer los contactos necesarios. Un domingo por la mañana, mientras saludaba a las personas después del culto, un visitante me dio su tarjeta. Suelo asistir a la iglesia presbiteriana de Hollywood, me dijo, pero vinimos a visitar esta iglesia hoy. Llámeme en algún momento. Miré su tarjeta, instructor de oratoria. En aquellos momentos, el pastor principal de la iglesia presbiteriana de Hollywood era Joy Dolgivie, que ahora es capellán del Senado de los Estados Unidos. Considero que, como predicador, está tan cerca de la perfección como lo puede estar el que más. Su cabello es perfecto. Lo es su toga, lo es su sonrisa, pero por encima de todo, lo es su voz. Profunda como el océano, rica y resonante, la voz de Joy Dolgivie suena como yo espero que Dios suene en un día bueno. Al lado de la voz de Dolgivie, la mía suena como si me hubiera quedado atrapado en una adolescencia perpetua. Es difícil sentirse profético cuando uno se ve a sí mismo chillando como el ratón Maiki. Muy bien, ahora vamos a arrepentirnos. Cuando me descubro comparándome con otros o pensando, para ser feliz, solo me bastaría tener lo que ellos tienen, entonces sé que necesito apartarme por un tiempo y escuchar otra voz. Lejos de los vientos, los terremotos y los fuegos del reconocimiento humano, puedo oír de nuevo el susurro apacible, haciéndome la pregunta que siempre hace a los niños centrados en ellos mismos: ¿qué haces aquí? Con demasiada frecuencia le contesto a esa voz gimiendo acerca de algunos de mis propios Acabs y Jezabeles. Y la voz me recuerda con delicadeza, como le ha recordado a miles de Elías antes que a mí, que soy solo una pequeña parte de un movimiento mucho mayor, y que al final del día, solo hay un rey cuya aprobación va a tener importancia: el que me juzga es el Señor. Esa misma voz también susurra: no desprecies tu lugar, tus dones ni tu voz, porque no puedes tenerlos de otro, y si pudieras tenerlos, no te satisfarían. La adicción a la aprobación y nuestras creencias. El psiquiatra David Burns hace la observación de que no es el elogio o la aprobación de otra persona lo que nos hace sentir bien, sino nuestra creencia de que ese elogio es válido. Supongamos que usted visitara la sala psiquiátrica de un hospital, sugiere Burns, y que un paciente se le acercara con este saludo: eres maravilloso. Tuve una visión de Dios. Él me dijo que la 13ª persona que atravesara esa puerta sería el mensajero especial. Tú eres esa 13ª persona, y por eso sé que eres el escogido, el santo, el portador de paz para el mundo. Permite que te bese el zapato. Lo más probable sería que su sentido de autoestima no aumentara porque, cuando yo estaba estudiando psicología en el colegio universitario, me pasé un verano de interinato en un lugar llamado Centro de Salud Spiro Agnew, en el condado de Dorchester, estado de Maryland. Allí había una mujer que solía decirme que se quería casar conmigo porque no podía dejar de pensar en mi cuerpo. Recibía fuertes dosis de medicamentos, había vivido en aquella dependencia durante 20 años, y le habría dicho lo mismo a cualquier otro miembro del personal. En los días de menor lucidez se lo decía a las plantas y a los objetos inanimados. El que no pudiera dejar de pensar en mi cuerpo era un elogio extravagante, pero no hacía nada por aumentar mi sensación de mi propio valor como persona. Esto sucedía por una buena razón. Entre las opiniones que tienen otras personas sobre nosotros y nuestro agrado por ellas,
se encuentra nuestra evaluación de la validez que tiene su aprobación. No somos víctimas pasivas de las opiniones ajenas. Esas opiniones carecen de valor, a menos que les demos validez. No hay aprobación ajena alguna que nos afecte a menos que le concedamos credibilidad y posición. Lo mismo es cierto con respecto a la reprobación. Eso explica por qué las personas pueden realizar cosas extraordinarias y seguir sintiéndose fracasadas. Piense en esta evaluación de una vida. No he hecho nada. No tengo capacidad para hacer nada que siga vivo en el recuerdo de la humanidad. He gastado mi vida en aspiraciones vanas e inútiles y en unas oraciones incesantemente rechazadas para pedir que hubiera alguna consecuencia de mi existencia que fuera beneficiosa para mi propia especie. Estas palabras fueron escritas hacia el final de su vida por John Quincy Adams, quien fuera presidente de los Estados Unidos, secretario de Estado, embajador y congresista. Llevar cautivos los pensamientos. El apóstol Pablo afirma que, en nuestra batalla espiritual con las fuerzas de las tinieblas, debemos evaluar nuestros pensamientos y creencias y calcular si nos están acercando a la conformidad a Cristo o alejando de ella. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En parte, esto significa negarnos a permitir que la aprobación o el rechazo de otras personas domine nuestra vida. Por supuesto, ser adicto a la aprobación no es lo mismo que tener un sano aprecio por los elogios. La reafirmación y el aliento son cosas buenas. C.S. Lewis escribe: el niño a quien le dan una palmada por la espalda por haberse sabido bien la lección, la mujer, cuyo enamorado elogió su belleza, el alma salva, a la que Cristo le dice, bien hecho, se sienten complacidos, y así debe ser. Porque aquí, el agrado se encuentra, en el hecho de que han agradado a alguien a quien querían agradar, y con todo derecho. El mundo sería muy triste si nunca se aplaudiera a los artistas, si nunca se vitorearan las carreras en el béisbol, si los niños no recibieran expresiones de asombro y sorpresas cuando dan sus primeros pasos, si los autores no recibieran notas de aliento, o lo que es peor, el pago por sus derechos. Hace poco atravesé el patio de recreo de una institución preescolar donde unos 30 niños estaban jugando a perseguirse dándoles patadas a unas pelotas rojas de goma y meciéndose en los columpios tan alto como les era posible. Cuando vieron que había un adulto caminando por allí, todos comenzaron a gritar lo mismo, mírame. Querían que sus logros quedaran registrados con alguien, que los contemplaran y valoraran, y por eso repetían una y otra vez la misma palabra, mírame, mira. Recuerdo haber leído acerca de una persona a la que estuvieron importunando con esta misma petición, y al final respondió frustrada, estoy mirando tan rápido como puedo. A un paso de la inocencia de este pasatiempo, aunque aún relativamente benigno, se encuentra lo que podríamos llamar como hacer alarde. Mark Twain tiene un maravilloso pasaje acerca de la universalidad de esta forma de conducta. La escuela dominical de Tom Sawyer es visitada por un prodigioso personaje, nada menos que el juez del condado, absolutamente la criatura más augusta que aquellos niños hubieran visto jamás. Eleazar Walters, el superintendente de la escuela dominical, decidió hacer alarde con ajetreos y actividades de todo tipo. El bibliotecario hizo alarde a base de correr de aquí para allá con los brazos llenos de libros y haciendo mucho de ese balbuceo y revuelo en el que se deleitan las autoridades de poca monta. Las jóvenes maestras hacían alarde inclinándose amorosas sobre unos alumnos que acababan de reunir, levantando unos hermosos dedos de advertencia a los niñitos que se portaban mal y dándoles palmaditas amorosas a los buenos. Los maestros jóvenes hacían alarde con pequeños regaños y otras pequeñas exhibiciones de autoridad y delicada atención a la disciplina. Las niñitas hacían alarde de diversas formas, y los niñitos hacían alarde con tanta diligencia, que el aire estaba repleto de bolitas de papel y del murmullo de las riñas. Y sobre todo aquello, el gran hombre permanecía sentado, resplandeciendo con una majestuosa sonrisa judicial sobre todo aquel lugar, y se calentaba al sol de su propia grandeza, porque él también estaba haciendo alarde. Una gran cantidad de las formas de conductas humanas, aunque cuidadosamente disfrazadas, solo son intentos de hacer alarde. Queremos impresionar a otras personas sin dejar ver que estamos tratando de impresionarlas. La adicción a la aprobación es la enfermedad plenamente desarrollada, de la cual este hacer alarde, tal vez sea uno de los síntomas menores.
La adicción a la aprobación no solo comprende el intento por atraer la atención hacia lo que hacemos bien, sino también en evitar decir lo que en realidad pensamos, si creemos que hacerlo nos puede acarrear una reprobación. El personaje central de la novela Binder, de Jerzy Kosinski, es una variación de este tema. Su mismo nombre, el jardinero Azar, refleja la naturaleza desconcertada de su existencia. No tiene opiniones ni convicciones. Es un hombre que no tiene yo, pero se convierte en una amada figura pública, consejero de presidentes y entrevistado en la televisión, celebrado por su sabiduría y encanto, simplemente, porque se limita a dejar que los demás proyecten sobre él cuantas opiniones o cualidades quieren ver. Aunque ni siquiera pueden decir bien su nombre, por lo general no se molesta en corregir el error. En realidad, da la impresión de no tener mayor conciencia de que ni siquiera saben cuál es su verdadero nombre. Toda su vida, aunque increíblemente exitosa según las normas externas, es un fracaso en cuanto a ser persona, en cuanto a estar presente. Para recibir con amabilidad los elogios, sin convertirse en adicto a ellos, hace falta un corazón en orden. Significa amar lo correcto de la manera correcta, al grado correcto y con la clase correcta de amor. No siempre es posible saber cuándo se ha cruzado la raya de la adicción, pero hay algunas cosas que lo indican. La comparación. Los adictos a la aprobación se dedican a medir sus logros con los de otras personas. Un negociante me dijo que cuando lee acerca de los triunfos de líderes de corporaciones u hombres de empresa, ve que el artículo siempre incluye su edad. Cuando yo era más joven, me dijo mi amigo, siempre me podía decir que si alguien había tenido más éxito que yo, era porque tenía más edad, y cuando yo alcanzara esa edad, lo superaría. Pero por ahora, las edades que hay en esos relatos están comenzando a ser menores a la mía, y cada vez se me hace más difícil leerlos. Lo irónico de todo esto es que este amigo ha tenido más éxito desde el punto de vista de las finanzas que la gran mayoría de la gente de negocios. Pero esa es la naturaleza de la comparación. Es una forma de bulimia espiritual, siempre afanándose por más, pero nunca satisfecha. El engaño. Si somos adictos a la aprobación, es inevitable que nuestra preocupación por lo que piensen los demás nos lleve a disfrazar la verdad. Un día iba tarde para una cita con un administrador de oficinas en nuestra ciudad. Comencé a buscar razones que se pudieran creer para excusar mi tardanza, cuando sencillamente, lo cierto era que no le había destinado la suficiente cantidad de tiempo al viaje hasta su oficina. Como en aquellos momentos estaba escribiendo acerca de la adicción a la aprobación, me di cuenta de lo que estaba haciendo, así que tragué saliva, y decidí que me iba a limitar a pedir disculpas por llegar atrasado, sin ofrecer ninguna de aquellas pobres excusas. Créalo o no, el funcionario llegó más tarde que yo, y se pasó los primeros 5 minutos recorriendo, precisamente, el mismo conjunto de excusas que yo había estado fabricando en mi mente, y que, bajo circunstancias distintas, habría presentado yo mismo. Este tipo de cosas suceden con tanta frecuencia que los psicólogos dicen que muchos de nosotros sufrimos de un síndrome llamado el fenómeno del impostor. Sabemos que la verdad acerca de nosotros mismos y la imagen que proyectamos no coinciden entre sí, y muchas personas van por la vida con un temor constante a que un día se conozca la verdad. El resentimiento. Por raro que parezca, cuando tenemos demasiado afán por recibir aprobación, es inevitable que terminemos sintiendo resentimiento hacia la misma persona cuya aprobación buscamos. No queremos que nuestra sensación de bienestar se encuentre en sus manos. Por eso, aunque anhelamos recibir aprobación, también nos sentimos resentidos por necesitarla. La práctica del secreto. Hay una práctica inmensamente útil para liberarse de esta adicción. Por lo general, no se le da mucha importancia como disciplina espiritual, pero en realidad es una de ellas y la recomienda el propio Jesús. Es lo que se podría llamar la práctica del secreto. Jesús habló de hacer buenas obras y cerciorarse de que nadie lo descubriera. Sus ejemplos tenían que ver con el ayuno, la oración y la limosna. Cuando des dinero, no alquiles a la banda militar de la Universidad de Sur de California para asegurarte de que todo el mundo lo note. Por supuesto, no son muchas las personas que contratan de verdad unos trompetazos para acompañar sus ofrendas. En su sentido literal, este mandato es absurdamente fácil de cumplir. Sin embargo,
Lo que Jesús nos señala es que tenemos por naturaleza la tendencia a tratar de impresionar a los demás. No contratamos bandas de música porque no nos parece que sea eficaz hacer algo así, pero sí estamos tocando la bocina todo el tiempo. Hay ocasiones en que una ceja estratégicamente levantada puede lograr los resultados apetecidos. Jesús dijo, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Este mandato no es tan fácil de echar a un lado como la idea de contratar una banda. Lo que está queriendo decir Jesús es que la verdadera madurez espiritual significa que no sentimos la necesidad de felicitarnos por haber hecho algo bueno. Así, llegamos a darnos cuenta de que, ciertamente, es mejor dar que recibir. Dar ya no nos parece algo extraordinario, simplemente, nos parece cuestión de sano juicio. Parece ser lo que debemos hacer de forma natural. Cuando Jesús dijo que hiciéramos estas cosas en secreto, no estaba proclamando una ley que obligara en todo tiempo y lugar. Él mismo, muchas veces se entregaba a la oración frente a sus amigos. Además, el rey David dio detalles explícitos acerca de las cantidades que dio para la edificación del templo, y una de las consecuencias fue que sus súbditos se vieron impulsados a dar ellos también con generosidad. Lo que estaba haciendo Jesús era aconsejar a los que tenían un problema que podía convertirse en un obstáculo dentro de su búsqueda de la vida espiritual. Antes de comenzar estas indicaciones Jesús anunció a manera de prefacio, quién era el que más se beneficiaría de ellas: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. La práctica del secreto existe para liberar a los que se hallan atrapados en el anhelo de llamar la atención, de impresionar a los demás. Mírame, les dicen esas personas piadosas a todos los que pasan por su parque de recreo religioso. La práctica del secreto es un regalo de Jesús a los adictos a la aprobación. He aquí esta práctica en resumen: de vez en cuando haga algo bueno y trate de asegurarse de que nadie lo descubra. Únase a ese club de recuperación para adictos a la aprobación, que podríamos llamar justos anónimos. Podemos abandonar la tarea de tratar de controlar lo que piensan de nosotros las demás personas. Podemos abandonar todo este asunto de tratar de convencerlos de que nuestra motivación es pura, de que nuestros logros son impresionantes, o de que nuestra vida se halla en mejor estado del que parece. Renuncia a la administración de las impresiones. El nombre técnico de este hábito es administración de las impresiones. Si nos ponemos a observar, veremos que una gran cantidad de las cosas que decimos suele incluir una abundante administración de las impresiones. Por ejemplo, si le hablamos a alguien de un programa de televisión, tal vez introduzcamos nuestro informe con una excusa: yo no veo mucha televisión, pero la otra noche. ¿Por qué lo hacemos? La cantidad de televisión que veamos no tiene nada que ver con lo que estamos a punto de decir, entonces, ¿por qué presentamos esa información? Solo se trata de un ejercicio de administración de impresiones. Lo hacemos porque si no, quien nos escucha puede pensar que nos pasamos la vida sentados, comiendo chocolates y viendo novelas. Y, por supuesto, es insoportable que alguien pueda pensar eso de nosotros. Entonces, adelantamos la excusa para asegurarnos de que la otra persona esté pensando lo que debe acerca de nosotros, o, por decirlo con mayor precisión, para asegurarnos de que la otra persona piense acerca de nosotros en la forma que nosotros queremos que piense. La práctica del secreto significa que nos limitemos a describir lo que vimos en la televisión, sin hacer comentarios acerca de nuestros hábitos televisivos. Los estudiantes del colegio universitario participan del mismo juego. Antes del examen, o después de calificado y devuelto, el comentario más corriente es: apenas estudié para este examen. ¿Por qué dicen los estudiantes eso? Porque quieren asegurarse de que los demás sepan que si reciben una mala nota en el examen, eso no refleja su grado de inteligencia. Es decir, si ellos hubieran estudiado como era de esperarse, les hubiera ido mejor. Si comenzamos a fijarnos en ese tipo de comentarios, descubriremos que el intento por controlar las formas en que piensan de nosotros los demás es uno de los principales usos que les damos a las palabras en la sociedad contemporánea. La conversación humana es, en gran parte, un interminable intento por convencer a los demás de que somos más positivos, o listos, o bondadosos, o exitosos, de lo que ellos pensarían si no fuera porque nosotros los educamos con todo cuidado.
La práctica secreta de las buenas obras. Las oportunidades de practicar el secreto nos rodean por todas partes. Escoja alguna persona de su vida y resguárdela en oración sin decírselo a nadie. Dele un generoso donativo a una organización, o envíele un regalo que le cueste un sacrificio, a alguna persona necesitada, y manténgalo en el anonimato. Viva tan profundamente una parte de las escrituras que se le queden grabadas en la mente y en el corazón, y no le diga a nadie que se las ha aprendido de memoria. Córtele el césped a su vecino. Siga el letreto de los autos que dice, haga al azar actos de bondad y de belleza sin sentido. Las grandes recompensas del secreto. Como ya mencioné, una de las formas en que he tratado de practicar el secreto, es tomándome un día libre y convirtiéndolo en un día de servicio secreto en mi casa. El propósito es no tener agenda propia, sino limitarme a estar en casa, a la disposición de mis hijos y de mi esposa, para hacer lo que haga falta, para jugar lo que quieran jugar, pero sin decirles que aquello forma parte de un proyecto. Siempre me humilla ver lo pronto que comienzo a construir mi pequeña agenda cuando estoy tratando de dedicarles el día a los demás. En una ocasión me dediqué voluntariamente a cuidar del césped, y eso fue todo lo que pude hacer para resistir a la tentación de contarle a alguien al que fuera el acto tan maravilloso de servicio que había realizado. Jesús dijo que hay una recompensa a la que renunciamos cuando descuidamos la práctica del secreto. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre, que está en los cielos, no les dará ninguna recompensa. Por supuesto, solo podemos adivinar qué era con exactitud lo que Jesús estaba pensando al hablar de esa recompensa. Seguramente, parte de ella consiste en que un día escuchemos ese hiciste bien, buen siervo y fiel, celestial, del cual solo es una vaga sombra el mejor de los elogios de la tierra. Pero creo que también hay un aspecto presente en esa recompensa de Dios que perdemos cuando hacemos buenas obras para impresionar a los demás. Los actos de servicio hechos para impresionar a otros pierden su poder intrínseco para ayudarnos a entrar en la vida del reino. Piense otra vez en la distinción entre entrenarse e intentarlo. Hay actividades como el ayuno, la oración y la limosna, que pueden ser ejercicios de entrenamiento. Por ejemplo, si damos dinero, estaremos menos esclavizados a él y podremos experimentar la libertad y el gozo. Si lo hacemos en secreto, aprenderemos que es posible sobrevivir sin necesidad de andar diciendo, mírame. Si lo hacemos lo suficiente, nos podemos ir liberando gradualmente de la necesidad interna de darles a conocer las cosas a los demás. Así, un día podremos descubrir que es posible hacer el bien sencillamente porque en realidad, es la forma más gozosa y liberadora de vivir. En cambio, si preferimos impresionar a la gente, asegurándonos de que conozcan nuestra generosidad, la naturaleza de nuestra acción cambia. Nos contentamos con el narcótico de la aprobación. En lugar de hacernos un poco más libres, nos volvemos un poco más esclavos. Los actos hechos para impresionar dejan de tener valor como entrenamiento para la vida en el reino. Algunas veces, cuando oramos es posible que tengamos la experiencia íntima de ver que Dios nos sostiene, o una sensación especialmente intensa de que nos está hablando. Tal vez sea muy bueno que nos lo guardemos como algo entre Él y nosotros. Hablar demasiado de este tipo de cosas termina por cambiar la naturaleza de la experiencia. En lugar de ser un don de Dios, se convierte en un arma más dentro de nuestro arsenal para impresionar a la gente. Los padres del desierto tenían un proverbio para la conexión entre el secreto y el corazón que ama a Dios. Decían, si quieres mantener ardiendo el fuego no puedes abrir demasiado la puerta del horno. Tal vez haya ciertas ocasiones en las cuales sea especialmente importante que practiquemos el secreto, o ciertas personas con las cuales queramos ejercitarlo. Estaba hablando de esto con un amigo, y ambos notamos que cuando estábamos en una cierta reunión con personas que considerábamos importantes, nuestros otros generalizados, era cuando teníamos la mayor tendencia a hablar de las cosas importantes que habíamos logrado, con la esperanza de impresionarlos. Mi amigo y yo acordamos tratar de practicar el secreto en estas reuniones. Es decir, decidiríamos con antelación que, a lo largo de toda la reunión, no diríamos nada acerca de nuestros logros o las buenas cosas que habíamos hecho. Uno de los maravillosos logros de esta práctica, es que comenzamos a ver lo absurdo que es todo ese esfuerzo por administrar las impresiones.
En una ocasión Winston Churchill describió a Clement Attlee, su rival político, como un hombrecito modesto, con mucho sobre lo cual ser modesto. Yo ya he cumplido la segunda parte de esa descripción. La práctica del secreto me ofrece la esperanza de alcanzar también algún día la primera.